Muy buenos días, estamos en otro programa, otro miércoles, junto a Ignacio Zuleta en Sin Techo. ¿Cómo estás, Ignacio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, una semana acalorada como todas, diría yo, no en cuanto al clima, pero sí el clima político. Por el cierre de listas, ¿qué pasa? Bueno, el final del periodo eh, mm, electoral más importante se da a medianoche de este sábado, porque hemos vivido distraídos durante 2 años, por lo menos. La Argentina es un país que renueva legislaturas cada 2 años, por lo tanto vive en campaña permanente. Eso es hay gente que se queja, gente que no le gusta, pero nuestro sistema prevé una renovación legislativa nacional y en la mayoría de las provincias cada 2 años. Hay algunas provincias que tienen la renovación cada 4 años, coincidiendo con el gobernador. La Argentina, en el orden federal, ha elegido un sistema de pesos y balanceos que hace que un gobernador que asuma, un presidente que asuma, herede la legislatura anterior, porque con eso lo que se impide es que se concentre la fuerza en un poder hegemónico que asume un gobernador con todos los legisladores propios. Como que haya diversidad de voces, ¿no? Diversidad de voces y defensa de la minoría, que es una forma de darle cierta estabilidad al sistema. Y venimos hace 2 años escuchando que cada fuerza política, especialmente las mayoritarias, las dos familias políticas, Frente de Todos, ahora ¿cómo se llama? Unidos por la Patria, eh, eh, y la oposición, que es Cambiemos, Juntos por el Cambio, Juntos, en cada lugar se llama distinto. Cada uno ha presentado, pero decenas de candidatos, decenas de candidatos. Uno tiene que pensar que candidatos va a haber dos para un balotaje, el 13 de agosto, y que va a ganar uno en la elección de octubre o en el balotaje de noviembre. Entonces uno se pregunta, ¿qué es desperdicio de fuerza y qué confusión que genera que cada fuerza es imposible de controlar internamente a su gente para que eh, sean más económicos en la presentación de propuestas y de candidatos? Simplifiquen la oferta electoral, porque creo que coincidirás conmigo que una multiplicidad infinita de candidatos y de propuestas confunde al electorado que trata de Perdón, buscar. y también me parece, teniendo en cuenta el contexto económico del país, esto eleva mucho los costos de dinero que evidentemente no nos sobra. Bueno, la incertidumbre, lo has señalado, el tema de la incertidumbre es lo fundamental. El producto del político es el futuro. El que ofrece futuro ofrece certidumbre. Certidumbre es seguridad sobre lo que va a pasar, es confianza, es crédito. Y la economía vive del crédito. Uno, a uno no le prestan dinero para comprarse una casa o un auto porque no saben qué voy a hacer yo en el futuro y si voy a poder pagar o no. Y a su vez, uno no pide un crédito y trata de prevenirse porque tiene que ahorrar o guardar todo lo que tiene porque no sabe si la semana que viene, el año que viene, ese peso o esa moneda que tiene va a valer más. Bueno, por eso se le dice comúnmente que al votar a cierto tal partido estás hipotecando tu futuro. Eso es Exactamente. una frase muy popular. Lo bueno del sistema es que el día sábado a medianoche se acabó la diversión. Ahí va a haber los dos o tres candidatos que pueden competir en serio en la paso del oficialismo, que son los que están en los diarios y por lo menos los que se autodenominan candidatos. O sea, Scioli dice que él es candidato, Guado de Pedro dice que él es candidato, Kicillof dice que él es Hay candidato. muchos que se autoperciben candidatos, ¿no? ¿Qué pasó? No, no, pero los que nos interesa para conversar, empecemos por aquellos que dicen que van a hacerlo. En Bueno, la perdón, pero es todo lo que tenemos. Los que dicen que van a ser Claro, porque candidatos. son los que tienen noción de alguna fuerza para poder juntar los recursos para ser el candidato. Que los recursos son de todo tipo. Hay algunos que son materiales, de dinero, y otros son organizativos. Vos pensás que en la Argentina tiene un sistema que le da una gran rigidez a la necesidad de recursos. Vos pensás que un partido nacional que quiera ser competitivo tiene que competir en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene que tener candidatos
a cargos ejecutivos de todos los niveles: presidente, gobernador, intendente, consejero escolar. Tiene que tener candidatos para todos los cargos legislativos. Senador nacional, bueno, este año no se elige en Buenos Aires, pero sí se elige. Senador nacional, diputado nacional, legisladores provinciales, senadores provinciales. Ahora, todos esos niveles necesitas avales, necesitas gente que te organice la... Entonces, la capacidad de los candidatos para armar eso es muy difícil. Fíjate, se está dudando si Scioli puede o no. Él dice que sí, que tiene el doble de los avales, pero ¿por qué dicen los diarios que va a ir a la justicia si no le alivian un poco el peso? Que es bajarle el porcentaje de votos necesarios para poder entrar su minoría, para que su minoría entre, porque si vos a tu minoría no le ofreces entrar, no te va a seguir. Si no, me voy con el que me ofrece la minoría a mí o la mayoría. Eso es difícil para todos los partidos, también para la oposición. ¿Cuántos municipios puede Manes tener candidatos para hacer una elección? ¿Cuántos puede tener Abad? ¿Cuántos puede tener? Bueno, Cambiemos los tiene. Entre Larreta y Bullrich, yo creo que y mi impresión es que van a ir a un proceso de unidad, aunque a regañadientes lo van a terminar haciendo, porque ellos no pueden sacrificar minorías que se vayan a otros. Es decir, en un municipio, un consejero escolar o un intendente, candidato a intendente o a concejal, si no le ofrecen una estructura más o menos solvente, se va hace un partido vecinal, se alía con el oficialismo y zafó. Y listo, y pierde. Bueno, toda esa multiplicidad de nombres que estamos atosigados, estamos ahogados por los ladridos de las pantallas. Y fíjate que no estamos ni en campaña. Mirá el momento que hay avisos. Hasta ahora no hay avisos encubiertos, ¿no? Recién mencionabas, y vuelvo a retrotraerte al mismo tema, el tema de que hay diversos apoyos, ¿no? Apoyos monetarios, bueno, apoyos en cuanto a la unidad del mismo partido. Y hablábamos de Daniel Scioli. Y yo el único apoyo político que he escuchado en los últimos días es el de Aníbal Fernández. ¿Esto suma o resta, según tu análisis, a Daniel Scioli? No, la competencia. Tu pregunta es pertinente a ver si Aníbal Fernández es un elemento tóxico que juega en contra o a favor. Yo creo que para el voto no peronista sí, porque Aníbal Fernández está identificado con el periodo cristianista más crudo de los antes de 2015, fue el derrotado de María Eugenia Vidal en 2015. Pero para el voto peronista no. Pero ahora lo señalan como, cito a ciertos personajes, un traidor por sus críticas un poquito disfrazadas contra Cristina Kirchner. Algunos periodistas. No, cuando transmitamos un descalificativo, digamos quién lo dice. Yo no, que algún periodista dice. Él es un hombre del peronismo, y el voto del peronismo no creo que lo perjudique a nadie a quien Aníbal Fernández apoya. Ahora, es cierto, para el voto peronista es abominable, es la morsa, es un horror, pero hay que ser justo. Los políticos hacen campaña para su público, y esa gente le gusta Scioli, le gusta le gusta Guado de Pedro, le gusta Cristina, y por eso yo creo que lo que están peleando, y esto para simplificar un poco el relato y que el oyente se sienta menos desamparado ante ese bombardeo, el peronismo tiene en cualquier elección alrededor de un 30-32% de los votos. Eso se basa fundamentalmente sobre la fuerza de los gobernadores del interior, que es despareja, y la provincia de Buenos Aires, donde mantiene la hegemonía, es el 38% de los votos de la Argentina. Tienen a Cristina Kirchner controlando a través de su hijo al Partido Justicialista, y lo que se está discutiendo en el oficialismo es quién se queda con la cabeza, con la representación de ese voto en la provincia de Buenos Aires y en la nación. Porque esos votos los va a tener el peronismo con cualquier candidato en la provincia y en la nación. Vos preguntás en una encuesta, ¿cuánto mide Kicillof presidente? 30%. ¿Cuánto puede ser? No, pues figura, ¿no? ¿Cuánto puede sacar como gobernador? Lo mismo. O sea que esa es la pelea. Y en la oposición lo mismo. Mi impresión es que fuera de Rodríguez Larreta, fuera de Bullrich, es muy difícil, Morales también,
es difícil que otros candidatos puedan hacer el armado en la provincia de Buenos Aires, que sea, que pueda controlar el comicio en los 135 distritos. Porque si vos no tenés un vigilante o un fiscal o alguien que te cuide el voto en un partido donde vas contra una fuerza grande como es la del peronismo o la fuerza de Juntos por el Cambio, te barren, desapareces. Ahora, entonces, la fecha del sábado va a ser interesante, el domingo va a surgir, va a haber unas 48 horas de zona gris, va a haber un enorme desconcierto entre los que hablen el domingo, el lunes, martes, porque en realidad la lista de candidatos se presenta ante la Junta Electoral de los partidos, no se presenta ante la justicia. En el momento que se presente, que es 8 de la mañana, de 0 horas del domingo, la Junta Electoral tiene 48 horas hábiles para revisar los nombres. Y ahí lo ponen en la tituladora. Le preguntan si tiene los avales, si tiene domicilio, si está afiliado. Le hacen todo una radiografía a cada candidato y van a quedar muchos afuera. Van a quedar muchos afuera. Ha habido casos en donde el más conocido es Rodríguez A. Alberto, una de las internas contra Kirchner o el kirchnerismo, le bajaron la candidatura por falta de avales, que tiene que tener un porcentaje determinado según la carta orgánica en 5 distritos nacionales para poder tener una candidatura, 5 distritos provinciales para poder tener candidatura nacional. O sea que nosotros alrededor del miércoles, que es cuando volvemos con nuestro sin techo, vamos a poder tener un piso para hablar. Porque ahí más o menos, quizás nos enteremos ese día, va a ser tumultuoso, imagínate, todo el mundo mirando eso, pero yo vaticino un periodo de una enorme tranquilidad. Hasta te diría, van a cesar estos efectos tan intranquilizadores que hay en la opinión pública por los casos de violencia en Jujuy o el caso de la desaparición de esta chica Cecilia, en Chaco. Cecilia en Chaco, que son hechos que si es muy difícil hablar sobre eso sin estar en la situación, uno debe en periodismo hablar de la información que uno produce, porque si no termina releyendo los diarios, leyendo o repitiendo lo que dice la televisión, que muchas veces tiene otra agenda. Pero es cierto que los dos casos golpean a dos figuras importantes de la política. Están poniendo ahí la oposición a Gerardo Morales, está haciendo un ataque directo a su figura y los aliados políticos de Morales lo están defendiendo. Porque, ¿qué entienden? Si Morales está de acá al sábado a la noche en consideración su inscripción a candidato presidencial, fuera él solo a una paso de Cambiemos o fuera él como vice de uno de los candidatos, porque está medio en la charla de todos ellos, que los dos candidatos del PRO van a llevar un vice del radicalismo. Y si los candidatos pudieran sentirse fuertes, habría candidatos del radicalismo con un vice del PRO. O sea, esa dupla se va a dar. Entonces, que Morales tenga que estar enfrentando esa pelea, que es un control del orden público en última instancia, es duro para un candidato. Y el otro caso es cómo el caso de Cecilia, lo está cuestionando a Capitanich. La oposición a Capitanich dice que es un fruto de su modo de gobernar. Y la defensa del gobierno es que es un caso privado de derecho penal, que la policía deberá esclarecer esa cosa abominable que es la desaparición de una persona relacionada familiarmente con el poder de la provincia. Y Capitanín no es un tipo de segunda. No es un personaje menor. Yo lo que te quería acotar es que acá estamos hablando, a pesar de ser dos dirigentes, dos políticos de diferentes banderas, como lo es el radicalismo y como lo es el oficialismo, que hay una diferencia muy abismal y por eso veo que a la oposición, a Juntos por el Cambio, yendo corriendo a apoyar a Gerardo Morales, ¿no? Porque ya se vio cómo impactó de lleno a pesar de que Capitanich se desligó completamente, con el pequeño detalle de que uno de los
sospechados de la desaparición y posible asesinato de Cecilia estuviera en su lista, ya impactó en las elecciones por las que se dieron el fin de semana pasado. Y ahora con Morales están tratando de protegerlo de esto que puede suceder. Esa afirmación habría que ponerla no digo en suspenso. Debajo de la lupa. Hay que revisar las razones del voto en cada elección. Capitanelli ganó la PASO del peronismo, que es lo que importa. Y perdió en cantidad de votos, como le pasó en el año 2021 en la elección legislativa. También Sí, la su perdió, lista fue la más votada. y la perdió por mucho más que ahora, la PASO. La perdió por 10 puntos. Esta vez por menos. Hay que ver cómo viene la elección nacional, la elección general. Hay que ver si eso recupera o no recupera. Pues sacar 45% de los votos de tu fuerza es importante. Me parece que yo soy muy cauteloso en afirmar cuáles son las razones del voto y cuánto importan los hechos no políticos sobre el público. A ver, cómo ataco o destruyo. La pelea de Morales contra el Milagro Sala, el haberla detenido, el haberla procesado, la justicia, haberla condenado, que el hecho de que la Corte haya confirmado esas condenas, convierte a Morales en un adversario durísimo para el peronismo, durísimo, y viene de ganar una elección, ha ganado el nuevo gobernador, es un hombre de él, ganó la mayoría de la Convención Constituyente para reformar la Constitución y el futuro político de Jujuy es de Morales. Lo que él puso en pelea en la última elección lo ganó. Ahora, yo no sé, nunca sabremos quién organiza el desorden público en la Argentina. Si uno mira, yo recopilé una cosa que yo he utilizado durante muchos años como periodista y que uno tiene que no olvidar, que es que en la historia de la democracia contemporánea en la Argentina, casi no hay proceso electoral que no esté antecedido de un episodio de violencia. Yo no digo que se lo organicen o que el público esté mentalmente dispuesto a, o que creo más bien que los que van a elección son débiles. Porque el tipo que va a elección, primero transmite que se está jugando a la de él y que si pierde, se va a la casa. Fíjate vos que si uno mira desde la década, estoy hablando desde Menem, en el año 91 ocurrieron en Santiago del Estero unos terribles incidentes que terminaron con la intervención federal de la provincia. ¿Quién fue el intendente que mandó Menem a Santiago del Estero en 1991 después de que le incendiaron la casa a Carlos Juárez y le sacaron por la ventana a un manifestante con las bombachas de la mujer mostrándolas? Salió en los diarios. Juan Schiaretti. Fue un proceso de violencia que coincidió con las elecciones legislativas de 1991. Y Schiaretti va de interventor. En el año, bueno, ya en el año, no nos olvidemos, en la época de Alfonsín, la elección del 95 del 85 fue precedida de una denuncia de Alfonsín de que había intento de golpe militar y hubo detenidos, hubo 15 detenidos que estaban, según el gobierno de entonces, conspirando, haciendo amenazas a los colegios. Declaró el estado de sitio. Alfonsín en 1985, en el apogeo de su poder, ante una elección que él ganó. La ganó muy bien, fue la única que ganó siendo el gobierno, con el famoso plan de la economía de guerra. En el 87 fue precedido por los alzamientos carapintadas. Todo el proceso anterior al año 87 tuvieron una antesala de violencia. Los alzamientos carapintadas terminaron con el prestigio del radicalismo. El radicalismo debió avanzar en las leyes de punto final, eso le hizo perder un gran prestigio entre la clase media que lo había votado, y está contado por los propios
testigos de la época que muchos de esos movimientos de militares carapintadas estaban vinculados con el peronismo que competía, que estaba prometiéndoles a la suerte de indulto. Pero bueno, como esas tramas secretas de Mano Negra no las podemos determinar nunca, basta escuchar lo que Vamos a dijo llamarle Sein. coincidencias históricas. Claro, fíjate que en el juicio de Saint-Eldin, que yo me tocó cubrir como periodista, en la misma sala donde se jugó a los comandantes, Saint-Eldin contó que durante su detención, previo a la elección de Menem en 1989, lo visitaban delegados de Menem, entre ellos Gustavo Vélez y César Arias, y le prometían que si ganaba Menem las elecciones del 89, le iban a dar el manejo de las Fuerzas Armadas y le iban a dar la jefatura del ejército en nombre de ellos. El año, cuando esto lo enjuician a Señaldín y lo condenan por el golpe del año 90, 91, que él justifica en que Menem no les cumplió, que Menem lo puso de ministro de Defensa a Ítalo Luda. Si vamos el 89, los saqueos, fue una noticia internacional. En el 91, lo que te conté de Santiago del Estero. En el 93 hubo un caso famoso que no sé si recordarás porque está un poco olvidado en la memoria de todos, que fue el enfrentamiento con los batatas. En un acto en la Rural aparecieron manifestantes del peronismo que interrumpieron el acto. Era el preámbulo de la pelea en una elección en que competían Pierri y Storani por la primera diputación de la provincia de Buenos Aires, por el peronismo y por el radicalismo. Esa enfrentación de los batatas, que era porque a uno de los que conducía esa barra le llamaban el batata, era gente del Mercado Central, y la pelea de los batatas fue la previa de la violencia de la elección. En el 95 fue más bien pacífica, venía de la reforma, Menem había sacado su reelección, y hay un hecho muy triste que no nos olvidemos, que fue la muerte de Carlos Menem, hijo. Y la muerte de Carlos Menem, según algunos analistas del momento, consideraron que como la muerte de Néstor Kirchner la benefició a Cristina en Lo el mostró 2011. vulnerable. Claro, la idea de una desgracia familiar de esa dimensión convertía a un candidato en más aceptable por el público. Es una hipótesis. No sé, la muerte de Carlos Menem, hijo, fue un accidente, aunque su madre siempre insistió que había sido atentado, nunca se probó. Y la muerte de Néstor Kirchner en el 2010 fue un problema de salud que además él ya había arrastrado desde tiempo, no tenía la salud muy firme. En el 97, inolvidable, el antecedente tremendo de la muerte de José Luis Cabezas, que ocurrió en el verano del 97, desató una pelea entre el menemismo y el dualdismo. Yo te diría que esa pelea fue letal para el peronismo, porque en el año 97, en las elecciones de ese año, en las legislativas, le ganó la alianza al gobierno de Menem. Y en la provincia de Buenos Aires le ganó Fernández Mejide a Chiche Duhalde, que era la mujer de Duhalde, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, había sido vicepresidente y era el segundo avisador publicitario de la Argentina después de la Coca-Cola. O sea, tenía un dominio en la prensa terrible. Y en el 97 ganó la oposición. Se puede afirmar que, digo yo, es una hipótesis que yo tengo recogida de los testimonios de los protagonistas. Fue letal en aquel momento, bueno, la compacidad, lo compacto que resultó la creación de la alianza, que juntaba radicalismo y frepaso, que fue un invento de Alfonsín, y fue una herramienta estratégica interesante que hizo la oposición a Menem. Le ganaron, pero también el deterioro que produjo el caso Cabeza, que produjo una pelea entre la Policía Federal y la Policía de la Provincia, que el caso de Yeldín, que se ponían todo lo que tenía que ver con la maldita policía de Duhalde, deterioró ese gobierno, que además lo hizo perder en el año 99.
Ignacio, si me permitís, me parece muy interesante lo que estás relatando y de hecho, Estoy bueno, contando hechos como así. veinteañera y un poquito más, tengo bastante desconocimiento de lo que estás charlando. Hay unas cosas que las recuerdo más familiares también. Vamos a una breve tanda y enseguida volvemos. Bueno, Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido. Muy bien, seguimos en la segunda parte de este programa, al que denominamos Sin Techo. Sin Ignacio, techo junto a Abigail Luna. gracias por la presentación. Sí, yo me Y te olvido a veces presento, que estoy acá, te ¿viste? presento, ¿cómo te vas a olvidar? Es inolvidable mi presencia y la tuya también. Bien, te veo muy entretenido. A ver, ¿qué No, estás estaba chequeando? buscando, no, estaba para terminar un poco, pero no dar la lata. Después en el 2001, eh, bueno, no te olvides, en el 99 de la Rúa asume interviniendo Corrientes, que tenía un problema de desorden, y ahí va Mestre como interventor a, a Corrientes. Storani tiene que enfrentar incidentes en Entre Ríos por una huelga docente, como debutando como ministro del Interior. En el 2001, ni te voy a decir lo que fue, porque hubo incidentes en todo el país. Venía un crecimiento de los cortes y de la violencia callejera que terminó con daños altísimos, inclusive hubo condenados por las muertes que hubo en algunos lugares del país, por lo menos en la capital federal. Bueno, saqueos masivos no solamente a locales, sino también a viviendas, ¿no? Exacto. Y el año de 2002, ya en la campaña hacia el 2003, hubo un incidente en el mes de julio de 2002 que fue el atentado a la casa del exdiputado nacional Figueroa, que había organizado unos actos de Menem en esa provincia y volvió a haber saqueos. En el 2013, si bien fue después de las elecciones, hay un hecho muy importante que fue muy conmovedor para todo el sistema político. Ese año pierde las legislativas el peronismo y es el mejor año de la fuerza electoral de Sergio Massa. No te olvides que en la provincia de Buenos Aires, el partido de Sergio Massa contuvo a los candidatos del PRO y hubo varios candidatos del PRO que entraron en la lista de Massa porque en aquel momento tenían un entendimiento bastante cercano, que en 2015 se cristaliza en cogobierno con Vidal en la provincia de Buenos Aires y en la absorción de mucha gente de Massa en el gobierno de Macri, que tuvieron por lo menos 2 años en los cargos. Pero en ese año, en el año 2013, hubo una serie de alzamientos policiales, especialmente en Córdoba y provincia de Buenos Aires, que fueron gravísimos, fueron de una gravedad insólita. Yo me acuerdo que a mí me tocó viajar en diciembre a Río de Janeiro a cubrir un encuentro que tenía Daniel Scioli, que era ya en ese momento aparecía como un candidato presidencial del gobierno, a una entrevista con Clinton, el expresidente de Estados Unidos, que visitaba Río de Janeiro había una cumbre internacional, no sé de qué cosa. Y yo recuerdo que Scioli debió adelantar el viaje. Hizo el encuentro rápido y se volvió un día antes de lo previsto porque los incidentes policiales en la provincia de Buenos Aires, lanzamiento de los comisarios, y en Córdoba, me acuerdo que hubo en el Chaco también, fue y en aquel momento estaba muy fresco, creo que había habido un golpe de Estado en Ecuador que había sido hecho por la policía. Y había un gran temor en la Argentina de que ese contagio de que ya en los países de Latinoamérica en donde los ejércitos dejaban de tener importancia, eran las policías las que empezaban a desestabilizar al gobierno. En el año 2013, repito, esta crisis no impacta porque ocurrió en diciembre, aunque los alzamientos y la elección había sido antes, en octubre, pero el malestar policial venía de mediados de año. Siempre se dijo que tenía que ver con la venganza de los comisarios que se habían retirado de la provincia de Buenos Aires por delitos, se llamaba la rebelión de la gorra, de gente de los retirados de la policía que se
alzaban contra el gobierno para reclamos salariales. Pero también había un clima de violencia. Yo lo que estaba buscando, me preguntaste qué andas buscando. Yo estaba tratando de recordar con de memoria, que nunca es muy fiel, el proceso de las pasteras de Fraiventos. El proceso de las pasteras de Fraiventos ocupó casi todo el gobierno, bueno, desde ya el gobierno de Néstor Kirchner, y llegó a comprometer parte del gobierno de Cristina Kirchner. Pues estaba mirando que los primeros incidentes y protestas son vinculados a la elección de 2003, en donde el peronismo, un sector del peronismo, denuncia que se está haciendo una pastera en Bondia y que va a contaminar el agua. Eso termina en el corte de los puentes. Tuvimos años sin poder cruzar al Uruguay por los puentes. La ruptura de relaciones con un país muy amigo como es Uruguay. Y estaba mirando que recién en 2010 con Mujica empieza, se levantan los puentes, se negocia, se interviene en la firma Bondia. Uruguay acuerda en no hacer una segunda planta y la mandan hacia el interior del país. Y con Mujica empieza a haber de vuelta un diálogo con Uruguay. Eso fue. ¿Por qué cito el caso de Gualeguaychú? Por el caso de Gualeguaychú fue, creo yo, un debate de los más ricos que ha tenido la Argentina en los últimos años sobre la legitimidad de la protesta de la gente. Hubo debate donde intervinieron muchos constitucionalistas. Yo recuerdo que Gargarella intervino, que es uno muy conocido ahora, se lo cita siempre como un experto. Gil Domínguez, en su momento Héctor Masnata. ¿Es legítima la protesta? ¿Y cuál es la herramienta que tienen que usar los gobiernos para controlar la protesta social? Que en la Argentina había llegado a un extremo de violencia policial gravísimo que ocurre con la muerte de Costecchi y Santillán. La muerte de Costecchi y Santillán, que produce el final del gobierno de Duhalde. Duhalde decide en ese momento no ser candidato a presidente por el desprestigio que le trajo, enfrentaba el fracaso de una tradición argentina que era mandar la policía armada a reprimir protestas. Es decir, se volvía en algo absurdo que fuera un policía con una escopeta a parar una protesta por lo que fuera, que no era una protesta violenta, era una protesta de corte de calle. En el debate ese se ventiló mucho el tema este que hoy está discutiendo Jujuy, de la legitimidad de la protesta y de la legalidad del uso de la fuerza pública. Que en el mundo es un problema. En el mundo es un problema. Fíjate lo que pasó en Estados Unidos, el famoso 6 de enero, donde el gobierno saliente de Trump todavía está siendo investigado por la ocupación, por su gente protestando contra un resultado electoral que casi incendió el Capitolio, y donde se discutía mucho, como acá, ¿quién tiene que ir? ¿La policía de Washington? ¿La Guardia Nacional, que es una especie de gendarmería gigantesca? La Guardia Nacional de Estados Unidos es una policía de seguridad federal que no es el ejército, porque tienen tanques, tienen aviones, tienen bombas, inclusive han intervenido en Afganistán y en Irak. Ha ido la Guardia Nacional y movilizaron a la Guardia Nacional. Y ahí hemos leído esta semana que están condenando gente por haber atacado el Capitolio. Pero también se produce, ¿qué haces vos con una protesta que te corta la calle? ¿Cuál es el límite que tiene el Estado para sacarla? ¿Con cuánta fuerza? Estoy hablando cuando es desarmada. Si hay un ataque armado, bueno, creo que no hay duda, en todos los países del mundo a las armas se responde con armas. Pero la Argentina, como viene de un pasado de gobiernos militares, de gobiernos represivos, en donde nunca se revisó la doctrina de la capacidad y la necesidad de que intervengan las fuerzas. Fíjate que uno de los debates electorales que hay, los que dicen que van a hacer intervenir al ejército en la lucha contra el narcotráfico. Y otros dicen que no, que está prohibido por la ley, que no se puede. Pero es un debate. Es como si no hubiera diferencia entre controlar y reprimir, ¿no? Claro, porque además la legitimidad de la protesta es siempre
posición de los derechos. El derecho a circular, que a vos te dejen pasar por la 9 de julio Como cuando no me vas a está trabajar, pasando. como nos pasa a todos, y a su vez el derecho de protestar ante un gobierno. Ha habido muchas fórmulas de pacificación. Por ejemplo, el gobierno de Néstor Kirchner en su momento no levantó el puente de Gualeguaychú por la violencia. Y había mucha gente que pedía que lo hiciera. Y de hecho, yo recuerdo el debate público. Para mí, el debate. En la Argentina ha habido debates fantásticos, hermosos. Uno fue el de la reforma del 95, 94, la reforma de la Constitución. Otro fue el del aborto en las dos rounds del proyecto, cuando lo propone Macri y cuando reflota con el gobierno de Fernández. Esos años fueron de mucha riqueza, donde se expresaron todos los sectores, fueron escuchados en todo el país, en los congresos, y bueno, salió lo que salió. A unos les gusta, a otros no. Y en el debate, yo he citado muchas veces, del Código Penal y el Código Procesal Penal, que se ha discutido en todo el país, salió el Código Procesal Penal, no salió el Código Penal, que ha quedado sin las reformas que había propuesto la Comisión Zaffaroni, que había creado Cristina de Kirchner, y en el que actuó gente de Carrió, gente del radicalismo, como Gil Lavedra, gente del peronismo como Zaffaroni, o gente del PRO como Pinedo, que fue el que condujo la comisión. El debate sobre la legitimidad de protesta, para mí el momento más rico fue con el debate de las pasteles de Gualeguaychú, en donde se revisó. Yo recuerdo haber asistido a algunas sesiones de audiencias del Congreso donde se citó legislación de todo el mundo, de países como Austria, por ejemplo, Alemania, que tienen y lo que se está defendiendo siempre es la tolerancia frente a la queja. Es decir, el mundo viene de un siglo XX de dictaduras que han tenido millones de muertos. Entonces, la Argentina tiene un pasado terrible de la represión clandestina en los años 70, con muchísimos muertos. Y no cito casos, para mí siempre el caso más espeluznante es El Salvador. El Salvador lleva 200.000 muertos en la guerra civil, donde actúan parapoliciales, guerrillas y gobierno. 200.000, en países además con una población mucho más pequeña. La Argentina ha ido sorteando, y cada vez que ha habido algún tipo de chispazo se ha logrado controlar. Vos pensás que en México, creo que lo citamos el otro día en el programa, lo contaba Durán Barba, suelen morir alrededor de 200 candidatos y gente que trabaja en las campañas políticas de los candidatos. 200 por elección. Durán Barba dice, yo en México trabajo desde afuera, por correo. Es como un sacrificio. Sí, porque si voy me pueden matar, dice. Hay 200. En la Argentina estamos en un periodo electoral y no ha pasado, aunque es gravísimo todo lo que estamos mirando, y como es gravísimo todo esto que vivimos, ¿no? Que si uno mira en perspectiva lo que pasó 2001, pasó Cabezas del año 97, son hechos de violencia, pero que se repiten en todo el mundo. Hay países en donde la protesta es más tolerada, España es uno de ellos. Hay países donde, fíjate lo que fue Francia, la protesta de Francia. O en Chile mismo, también un poquito más cerca. Claro, pero Chile tiene una cosa tercermundista, vienen de Pinochet, o sea, ellos vienen también de ellos recién ahora están revisando el sistema de Pinochet en la nueva constitución. Y es un país muy polarizado en ese punto. Hay polarizaciones que en la Argentina hablamos de polarización, pero es una polarización entre C5N y TN. Es decir, es casi un Está juego. en la vereda opuesta, pero cerquita. No, pero digamos, son guerras verbales. Ahora, fíjate que en Francia ha habido unas protestas tremendas, masivas, de millones de personas en las calles. Yo estaba mirando el otro día el Festival de Cannes por televisión y veía la ceremonia final, y la mujer que ganó el premio, que es una película que tuvo la unanimidad del jurado de Cannes,
interrumpió el discurso para reivindicar las quejas por las jubilaciones de Macron. Ahora, el lío que se armó en Francia, que fue internacional, que ha abarcado a centenares de miles de personas en las calles, es por el cambio en un año de jubilación. Claro, el presidente Macron quiso alterar la edad jubilatoria por un año. Por y un ahí- año. Cuando en general la ¿Pero gente por quiere qué? seguir trabajando en Pero nuestro ¿por qué? país. Porque ahora el rango de vida se amplió. No estamos hablando de una diferencia que sí es 20 años, ¿no? Pero igual, fíjate el caos que generó. La gente no Ahora, lo toleró. y Francia tiene una tradición de dureza en la represión que es increíble. Vos pensás que en Argentina los instructores de los torturadores de la represión clandestina de las guerrillas en Argentina eran los franceses. Venían a enseñar de Francia. O sea, tiene una policía muy dura. La sûreté, la seguridad francesa es muy dura. Ahora, estamos tratando de abordar el tema preelectoral y ver las razones en que puede haber para estos hechos de violencia. Creo que cada uno tiene sus teorías. Sus teorías. Es decir, en el caso de Capitanich hay una tendencia en Argentina que viene desde En realidad el origen está en el Código de Justicia Militar, que hace responsable al jefe máximo de todo lo que haga la gente que está abajo. Las leyes de punto final recortaron eso, bueno, quién tiene más responsabilidad de arriba o de abajo. Pero eso se ha permeado a la justicia civil, digamos, en causas en donde, por ejemplo, se la procesa a Cristina Kirchner diciendo, ella debió saber. Aunque no tuvo nada que ver, pero ella debió saber. O sea, hay una responsabilidad, hay una teoría ideológica. De hecho, vos fíjate que en las acusaciones, algunas de asociación ilícita, ella fue culpada. Porque sí, debió saber, pero saber o no saber, Pero hay no que ver está probado. hasta dónde es el delito, saber o no saber. Una cosa es encubrir, saber, encubriendo, etc. Ese es un punto. El caso de la acusación de Capitanich se tiende a incriminar al gobernador por su forma de gobernar y presumir que si una persona que estaba en su lista de candidatos de su partido cometió un crimen, algo debió saber. No aplica lo mismo. Y en el caso de Morales, yo creo que ahí lo que hay es una lucha que viene de antes, tiene que ver con la oposición del peronismo a Morales y al hecho de que Morales ganó la elección a gobernador y ganó la convención. Yo teniendo como experiencia muy cercana el caso de Chile, donde el presidente Boric gana bien la elección y tiene la ocurrencia de hacer un plebiscito por la Constitución y lo pierde. Yo no sé si fue atinado que Morales juntase la elección a gobernador, que le fue muy bien, con la elección de la constituyente, que irrita, le da como a su oposición, que es muy fuerte. No hay que olvidar que los funcionarios del gobierno de Fernández han viajado a visitarla a Milagro Sala a la cárcel y después a su casa donde está detenida, haciendo una manifestación muy, muy fuerte de adhesión. Bueno, el presidente incluso lo fue a visitar al hospital, ¿no? Claro. ¿Para qué? Esto es como comentario paralelo. ¿Para qué tocó ese tema? Si él gana la elección, gana a su candidato, ¿por qué crear una segunda pelea? Yo en cuanto apareció este incidente, que creo que tiene que ver con su pelea política, no tengo duda de que tiene que ver con su pelea política, aprovechando el tema de la protesta, que es uno, y el otro tema es la reivindicación de los pueblos originarios, que son las dos cosas que se le cuestiona. Él ahora está tratando de modificar el proyecto para que él debió prever que iba a tener peleas ahí. Yo creo que ha sido es para revisar la estrategia esta de haber redoblado después de ganar la elección. Si vos ganás una elección, festeja tranquilo y date un tiempo para que todo se aquiete, pero porque darle una segunda oportunidad a la oposición para que te arme un lío no es bueno. Bueno, podemos debatir en cuanto a los tiempos y también
A ver, qué tan inteligente fue esta decisión políticamente, No, pero yo oportuna, creo, más inteligente, oportuna. sí, yo creo que ampliando más por el lado democrático no me parece que sea una decisión errada, porque bueno, es un planteo que se puede dar como es ese como miles, y depende si te apoyan o no. Y ahí si vamos al fondo, yo esto, un día quizá el miércoles, después del cierre de lista, podemos llamarlo Morales que dé una explicación, y alguien de su oposición. Eh, para mí la idea de plantear la Constitución, especialmente en esos dos puntos, es una forma de confrontar con el oficialismo. Porque vos fíjate que, ¿de qué acusa Cambiemos al gobierno de los Fernández? De haber sido blando con los mapuches en la crisis del sur, en haber accedido a darles tierras, en haber no reprimido sus cortes de ruta, no haber defendido a los vecinos que se sintieron usurpados. Entonces poner una norma en la Constitución en donde le da una instancia al gobierno de poder extraer riquezas naturales de zonas reclamadas por los aborígenes sin negociar con ellos. Piden, el debate es muy profundo, piden que no les toquen nada. Y otros dicen, no, hay zonas del litio que están en zonas reclamadas. El gobierno tiene que tener un derecho de explotarlo, eso porque la riqueza que hay allí al final es para todos. Y después el tema de la protesta callejera, en donde quizá ha querido hacer músculo frente al ala Bullrich, que es un ala punitivista, que dice que va a darle palos a los... Mano dura, mano dice. dura. Es decir, yo también soy mano dura y propongo que haya alguna cláusula en la... Ahora, si vos te fijas, yo sí lo he seguido el tema, yo sí, esto trato de hablar de solo lo que yo puedo conocer. Vos fíjate que en las leyes nacionales hay normas muy claras para impedir los cortes de ruta y que valen en todas las rutas nacionales. Lo que hizo Morales es endurecer las normas provinciales para las rutas provinciales, porque él dice, y parece que es cierto, no sé, tiene un daño muy grande en la industria del turismo, que pierde mucha plata porque la gente es joven y no va. Y uno conoce gente que dice, no, allá no voy porque te cortan la ruta y capaz que no te dan de dormir. Creo que se le solapó el intento de competir contra el ala de la mano dura que representan Bullrich Ritondo, digamos, Ritondo como candidato a primer diputado de la lista, y para él que lo presentan como amigo de Larreta y a quien el bullrichismo lo acusa de blando, porque dice que consiente los cortes de la capital. Él ha intentado también buscar bandera en ese... Pero en fin, síntesis. Vamos a tener un fin de semana con novedades y nosotros vamos a llegar al miércoles y vamos a tratar de averiguar antes con las listas zarandeadas por las juntas electorales, porque recién a las 48 horas del cierre de la medianoche del sábado, la justicia va a recibir las listas depuradas y ahí va a haber unos líos. Ahí vamos a ver quién se queda y quién se va. Primero, quien se queda del que va a ser sanísimo. Bueno, es entre qué sé yo, Tom y Jerry. Tom o Jerry. Y después vamos a ver las peleas que van a surgir. Yo no descarto esta amenaza que está haciendo, aparece en los diarios de Scioli de judicializar el proceso electoral si no le admiten lo que él cree tener derecho a hacer. Bueno, va a ser bastante tenso. Clima peor, a pesar de todas las situaciones que ya venimos pasando y que bien contamos, pero relacionado puntualmente a lo que va a ser un año electoral muy importante. Bueno, Ignacio, nos vemos el próximo miércoles, si te parece, si venís y me Bueno, acompañás. nos anotamos en la paso tenemos hasta el sábado a la noche para anotarlo. Siguiendo. Partido de los... El partido sin techo, lindo nombre. Vos decís que ganamos. Lo podemos patentar. Bueno, vamos, Los apurado. sin techo, no te olvides que los sin techo fue la campaña más importante que tuvo Lula para ser presidente. Se llama Los Sin Techo. Era una caravana de los sin techo que recorrió todo Brasil. Entonces vamos a revelar el nombre porque no me está gustando. ¿Por qué? Bueno. ¿Vos no querés techo?
¿Querés vivir sin techo? Sin ¿Llegar a techo, viejo como yo homeless. sin techo? Homeless ¿Voy a completamente. llegar a viejo sin techo? No. Hasta la próxima semana será. Gracias por todo, Miguel.